Perfecto. En el periodo de la música barroca, la ornamentación instrumental permitió que los músicos desarrollaran destrezas para improvisar. Al regresar a la exposición de la obra, los instrumentistas con este recurso tenían la oportunidad de mostrar sus dotes musicales, que no estaban basadas en la libre inspiración, sino que contaban con un conocimiento que se transmitía entre maestro-alumno e incluso quedó registrado en los tratados de ornamentación musical. Posteriormente, en el clasicismo, el desarrollo de la complejidad de las composiciones trajo como consecuencia el refinamiento interpretativo por parte de los instrumentistas. A partir de las composiciones de Franz Joseph Haydn, de Mozart y sus contemporáneos, se conservó la costumbre de brindar un espacio al solista para interpretar su cadenza, que conocemos como un pasaje virtuoso cerca del final del movimiento de un concierto o una aria. La cadencia formal es una creación del barroco, pero en el concierto clásico la mayoría de ellas eran improvisadas y no temáticas. En 1780 Mozart empezó a escribir cadencias temáticas ligadas al movimiento al que pertenecían. Sin embargo, con el tiempo, la habilidad para ornamentar e improvisar se fue perdiendo, dando como resultado una brecha más amplia entre las funciones del compositor y del intérprete. En la música medieval, el Renacimiento y el Barroco, esta brecha era bastante más estrecha. La evolución del jazz a principios del siglo XX despertó de nuevo el interés de los intérpretes por improvisar, llevando el recurso a niveles extremos, como el del free jazz de Ornette Coleman, a quien vemos en pantalla, para quien el apetito por interpretar cadencias frecuentemente era vigoroso y resultaban un regalo melódico. Él y sus contemporáneos no necesitaban acortar las cadencias armónicas, tan solo lo suficiente para convertirlas cadenciales, donde y cuando ellos querían que lo fuera. Coleman, de 1961, con la grabación de su disco de improvisación colectiva de su cuarteto doble, posesiona a la improvisación como una composición en tiempo real. Con el avance del siglo XX, las tecnologías se vincularon a la composición en el quehacer musical, desde los laboratorios electrónicos, como el del Conservatorio Nacional de Música, hasta los recursos composicionales como la granulación, que permite crear nuevos sonidos a partir de la manipulación cibernética de los mismos. También las nuevas tendencias artísticas y culturales nos invitan a la transdisciplinariedad, como podría ser la conjunción de música y videoarte, con base en este último elemento. Sumado a la improvisación y a la manipulación sonora, es que compositores como Pablo Rubio Vargas han concebido obras como Dat, que su creador define como improvisación sonoro-musical y que nos invita a apreciar el arte visual y sonoro desde otra perspectiva, incluso desde otro entorno, como escucharla con audífonos para apreciar su paneo, producto de la estereofonía. La improvisación puede tener dos vertientes, musical y sonora. La primera nos remite a qué tocar, la segunda al sonido que se puede lograr con el instrumento o la voz y su manipulación tecnológica. El qué tocar implica un trabajo profundo del instrumentista. En el caso del jazz, conocer las diferentes herramientas melódicas, armónicas y rítmicas a las que se puede recurrir para lograr un discurso articulado y coherente, para no simplemente tirar flechas, como dice el saxofonista Juan Alzate. Lo anterior, hasta hace unos años, se aprendía por imitación, escuchando presentaciones en vivo o en grabaciones. Recurso que a la fecha continúa vigente y al que los estudiosos del género se refieren como transcripción de un solo, para entender a fondo los recursos que a su vez tal o cual consagrado jazzista utiliza al momento de improvisar. Me refiero al hasta hace unos años, porque ahora improvisar se puede aprender en un salón de clase o estudiando un tutorial en YouTube. Antes no existía eso, ahora sí. Junto con el mar de información que podemos encontrar en Internet referente a este y todos los temas, y que hay que abordar con guía, inteligencia y prudencia. La improvisación tiene su propio lenguaje, dependiendo del estilo o género en el que se esté gestando.
El rock, la música latina o la world music, por ejemplo, tienen sus propios códigos y por lo tanto su propia forma de improvisar. Si bien transgredir géneros es un recurso, probablemente el escucha está esperando el famoso solo de Jimmy Page en Stairway to Heaven o el solo de Joe Walsh en Hotel California y no otro, porque su improvisación se convirtió en un clásico. Piezas como Anthropology, Ornithology o Donna Lee de Charlie Parker detonaron su tema a partir de la destreza que el saxofonista tenía por el manejo de la armonía y la improvisación, dándose así el lujo de improvisar ad infinitum en su segmento de la pieza destinado para ello. Y probablemente esta es una de las tantas razones por las que admiramos a estos grandes jazzistas, por su habilidad y buen gusto en el momento de improvisar, fruto de trabajo, tiempo y dedicación. También se puede explorar en la calidad del sonido que produce un instrumento, para lograr recursos sonoros que con el tiempo también se han convertido en clásicos, como sería el caso del pizzicato Bartók, que incluso ya cuenta con su propia notación en la partitura musical y que pide a los contrabajistas de la orquesta jalar la cuerda y soltarla de tal modo que el golpe que produce al chocar con el diapasón del instrumento crea una sonoridad violenta que incluso compositores mexicanos como Silvestre Revueltas han adoptado en música incidental como La Noche de los Mayas, al principio de su cuarto movimiento, Noche de Encanto, que Juan Vicente Melo califica como una lección para los actuales autores mexicanos de música cinematográfica. También los compositores exploran junto con los intérpretes. Ahí, por ejemplo, vemos a Rostropovich con Shostakovich, ¿no? Y recordemos que Shostakovich tiene un concierto importantísimo para cello y tuvo una muy buena comunicación con Rostropovich para cuajarlo, ¿no? Los compositores exploran junto con intérpretes los diferentes sonidos que puede producir un instrumento para utilizarlos en sus obras. Inquietud artística que además ha permitido expandir la notación musical, que en algunos casos, al no contar propiamente con un símbolo para describir el sonido que se busca, se escribe en la partitura como si fuera el libreto de una obra teatral, lo que el instrumentista debe hacer para lograr tal o cual sonido. Nos sorprendería saber la cantidad de tiempo que los compositores contemporáneos invierten en la búsqueda de las nuevas sonoridades de los instrumentos y cómo ellos aprecian a los músicos que tienen el interés, están acostumbrados y disfrutan el proceso de buscar sonidos. Con estos músicos, los compositores siembran sobre tierra fértil las semillas de su idea musical y ven germinar su producto, estrechando la brecha que existe entre el compositor y el intérprete. En el caso de Dat Reg, Pablo Rubio improvisa en lo que define como un meta-instrumento, que consiste en un Junsen, que es el que estamos viendo, procesado en dos capas en la computadora. La primera con los procesos que ofrece la tecnología digital, como son la reverberación o la granulación. Esto se convierte en un loop que pasa a la guitarra eléctrica. La computadora está desfragmentando el sonido en partículas. Estas partículas se van a la guitarra y adquieren una reverberación. La característica tímbrica de la guitarra, el sonido regresa a la computadora y posteriormente se distribuye en 8 bocinas en un sistema octafónico. La sesión se captura con un micrófono binaural que permite capturar esferas sonoras de 360 grados para finalmente poder escuchar Dat Reg con audífonos estereofónicos. Dat Reg no está escrita en una partitura, recurso habitual para interpretar las obras. En este caso, intencionalmente no existe propiamente un registro de su proceso de interpretación. Andrea Martínez, la artista visual que participa en la obra, al no tener propiamente un entrenamiento musical, recibió verbalmente instrucciones de Pablo para interpretar la obra, que finalmente queda plasmada en un video y en una especie de guión como los que se utilizan en las obras de teatro. Obras como Dat Reg de Pablo Rubio nos permiten ampliar nuestra percepción estética más allá de lo habitual, comprometiéndonos a fijar nuestra atención para apreciarla auditiva y visualmente, y así lograr una experiencia sensorial multimedia.
Su interpretación requiere tanto de recursos musicales y tecnológicos, así como de la interacción de los intérpretes, que en el momento de su ejecución se convierten en los auténticos compositores de la obra. La improvisación es un recurso composicional. Si el intérprete desarrolla sus habilidades en este terreno, el resultado puede ser más rico y siempre se verá expandido con el uso de la tecnología.